Desarrollo de la teoría del todo y la metáfora del sintonizador. En primer lugar, y luego de superar la básica duda cartesiana y el éxtasis que, en algunos de nosotros produce el saber y comprobar que existe algo, en lugar de nada, entiendo que aún con las restricciones y limitaciones que impone el lenguaje, se debe intentar definir ciertos elementos que permitan encarar coherentemente y en consonancia con los datos que nos proporciona la experiencia fáctica, una respuesta a preguntas tales como: ¿qué es lo que existe? ¿De qué está compuesta la realidad? Seguramente que la mayoría coincidiremos en que decir que la realidad es lo que es o que las cosas son lo que son, es una soberana tautología que no ayuda en absoluto en la tarea de comprender la naturaleza. Definiendo a esta como todo lo que nos rodea, inclusive nosotros mismos y las mutuas relaciones, según las experiencias que nos propone la vida. Probablemente también la inmensa mayoría coincidirá en que cada cosa, elemento o individuo tiene una naturaleza propia, singular, única y definida, es decir, Perón era J. De Perón, el presidente argentino de los primeros años de la década de los 50 del siglo pasado, Julio César fue el emperador romano en los años 50 AC, J. F. Kennedy fue el presidente norteamericano asesinado en Dallas, Texas, un día de noviembre de 1963. Adolf Hitler fue el dictador alemán que desató la Segunda Guerra Mundial. La mona Chita era la mona del Tarzán de Edgar Rice Burroughs. Rin Tin Tin fue el perro generoso y justiciero que todos recordamos de la serie de TV, como así también cada uno de los numerosos homónimos o no de estos personajes y cada átomo, cosa, partícula o individuo del universo conocido, tuvo, tiene o tendrá su propia, única y particular identidad o entidad en el tiempo y en el espacio. Bien, según la teoría cuántica, todo esto puede no ser enteramente cierto, o al menos constituir una sola y parcial versión de la naturaleza infinita de las cosas. Veamos. Según el principio de complementariedad, Bohr-Heisenberg, también conocido como la paradoja de la dualidad onda/partícula, los elementos subatómicos constitutivos de toda la realidad o materia/energía conocida, pueden ser o comportarse, ora como una partícula, ora como una onda, y como si esta barbaridad fuera poco, según el principio de incertidumbre, Heisenberg, estos engendros multifacéticos pueden encontrarse en cualquier punto del espacio-tiempo, sin poder establecerse simultáneamente. Su preciso estado de posición y movimiento. Aceptando la validez de estos principios, y parece que la ciencia lo hace, considerando que cada elemento de la realidad es en última instancia el resultado de una interacción objeto/sujeto y viceversa, tenemos inexorablemente que admitir que dicho elemento considerado puntual en el espacio-tiempo tradicional, admite ahora, a la luz de los mencionados principios cuánticos, también complementariamente una interpretación múltiple, al tomar la partícula como una onda y será en esa consideración una multiinteracción. Si a esta altura del razonamiento UD comienza a desconfiar del mismo, no se sienta mal ni crea que es el único escéptico. El propio Albert Einstein siempre rechazó estos supuestos. Dios no juega a los dados, decía, y hasta el día de su muerte intentó refutarlos infructuosamente. La teoría cuántica es la más exitosa y abarcativa de todos los razonamientos de la ciencia física y por ella se postula que es posible que no exista una sola realidad, pueden existir potencialmente infinitas realidades e identidades, tantas como elementos ora objetos/sujetos, ora sujetos/objetos que interaccionan. Borges expresa poéticamente estas dudas sobre la entidad e identidad de las cosas, el imposible retorno del tiempo y su relación con la múltiple conciencia de ser, lamentándose en el ensayo Nueva refutación del tiempo, escrito en 1946 e incluido en otras inquisiciones 1952. And yet. Negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico, son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino, a diferencia del infierno de Swedenborg y del infierno de la mitología tibetana, no es espantoso por irreal, es espantoso porque es irreversible y de hierro. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume,
pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. También en El jardín de los senderos que bifurcan, Borges, a través de sus personajes, nos habla de sus sospechas sobre la potencial multiplicidad de la realidad. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la del casi inextricable Tsuyi Pen, opta simultáneamente por todas. Crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan. De ahí las contradicciones en la novela. Fang, digamos, tiene un secreto. Un desconocido llama a su puerta. Fang resuelve matarlo. Naturalmente, hay varios desenlaces posibles. Fang puede matar al intruso, el intruso puede matar a Fang, ambos pueden salvarse, ambos pueden morir, etc. En la obra de Tsuyi Pen, todos los desenlaces ocurren. Más pronto que tarde debo explicitar que, en mi opinión, se puede argumentar la existencia de una naturaleza básica, permanente, compuesta por algo así como una clase de elemento /diagonal onda indiferenciado o dimensión primordial, tal el caso del oscilador o resonador unidimensional, del que hablan las últimas especulaciones físico-matemáticas. Ver entre otras la página o sitio de internet www.geocities.com, /MacPetrol /ondas-y-partículas, HTML del ingeniero M. Crotty, o quizás las membranas de la trabajosa. Pero potencialmente prolífica teoría M, según Edward Wheaton, ganador de la medalla Fields en 1990 equivalente al premio Nobel en matemáticas y otros reconocidos pensadores, que no suelen perder su tiempo a tontas y a locas, del cual o con el cual, por distintos tipos de interacciones entre sí, emergen fenómenos, elementos o dimensiones diferentes, que al evolucionar nuevas interacciones a cada nivel dan lugar a su vez a la aparición. Estuve tentado de agregar aquí la palabra final. Pero me parece exageradamente antrópico, de novedosas características, entre las cuales están aquellos individuos, por ejemplo nosotros, que tienen entre otras, propiedades autoconscientes. A esa naturaleza básica, permanente, omnipotencial, quizás unidimensional y continua, donde no existe propiamente una flecha del tiempo, la llamo el todo. En palabras del celebrado físico americano Richard Philip Feynman, Estados Unidos 1918, 1988, Nobel de Física 1965, The Sum of All the Stories. Sabemos por propia experiencia que existe al menos un universo, el nuestro formado en la singularidad que conocemos como Big Bang, y que evolucionó, entre otras emergencias, hasta uno de esos tipos de fenómenos con conciencia y conocimiento de una parte del todo, que identificamos como ser humano, Homo sapiens sapiens, hombre, en fin, nosotros, los sintonizadores del todo, que conformamos algo que definimos como la realidad. La realidad que conocemos, que percibimos y aceptamos como tal, la realidad del universo físico, es experimentada y reconocida por nosotros a través de varios conductos. Vemos algo con nuestros ojos, oímos algo con nuestros oídos, olemos algo con nuestra nariz, tocamos algo con nuestras manos o el roce de nuestra piel, y luego que estas diferentes señales o interacciones con el mundo exterior son procesadas en alguna parte y forma por nuestro cerebro, decidimos que hay, conocemos, sentimos o sabemos algo, en síntesis, conformamos una realidad. No hay evidencia científica alguna sobre ninguna otra clase de interacción de nuestro cerebro con el mundo que nos rodea. Hablando seriamente, no se ha demostrado, a pesar de lo mucho que se ha buscado, la existencia de ninguna forma de comunicación extrasensorial, telepatía o esoterismos similares, que en caso de existir también se tratarían de interacciones. Es decir, científicamente hablando, son solamente nuestros sentidos los que interaccionan con algunos elementos del mundo exterior o medio ambiente que nos rodea, generando determinadas señales que transmiten a nuestro cerebro, pero de la única forma que conocemos y somos conscientes de ese algo u objeto externo es a través del posterior procesamiento neural o mental, si UD prefiere, de esas señales en el interior de nuestro cerebro /diagonal sintonizador. Conviene reiterar y resaltar que si bien nuestros sentidos reciben desde el mundo exterior diferentes tipos de señales, ondas de luz en nuestros ojos, ondas de sonido o vibraciones del aire en nuestros oídos,
vapores, gases o suspensiones aéreas en nuestra nariz, soluciones líquidas en nuestra boca y lengua o contactos de nuestra piel con diferentes cuerpos y superficies, etcétera, etcétera. Ninguna parte, partícula u onda de esos cuerpos, sustancias, objetos o cosas externas llega directamente a nuestro cerebro para su interpretación. Solo se trata de interacciones. Así el sonido, los olores, los sabores, los colores, etcétera, etcétera, tal y como los percibimos, no existen en el mundo exterior a nosotros. Son percepciones y sensaciones que se concretan y reconocemos como tales en nuestro interior, en nuestra conciencia y conciencia, al interactuar las ondas /diagonal partículas, ondas de presión de aire, radiaciones de materia y /diagonal o energía, distintos átomos y moléculas, etcétera, etcétera, de ese mundo o medio ambiente exterior, con los correspondientes terminales nerviosas de nuestros sentidos. Como lo expresa más espiritualmente pero con el mismo razonamiento, el ya mencionado y conocido químico suizo de laboratorio Sandoz, Dr. Albert Hofmann, descubridor casi accidental del LSD y explorador de lo que hoy se conoce como estados alterados de conciencia. Siempre tenemos un impulso exterior, quizás químico si comemos algo, y esta química en mi interior produce un impulso que llega hasta el cerebro y mi mente dice, dulce, dulce. Así, toda esta conexión entre el mundo material y el espiritual sucede en nuestro cerebro, en los centros del cerebro. Hasta ahí podemos reseguir las ondas energéticas que vienen del exterior, pero ahí empieza el mundo espiritual porque, por ejemplo, el sonido no existe en el exterior, allí solo existen vibraciones de aire. El sonido tal y como lo percibimos es espiritual, lo mismo con los sabores y las imágenes. Las terminales nerviosas de nuestros sentidos son las encargadas de captar, al modo que lo haría la antena de un sintonizador, y transmitir, al modo que lo harían los conductores de un sintonizador, las señales codificadas con la correspondiente información desde el objeto, el algo o parte del todo, exterior, hasta diferentes zonas del cerebro, en forma de procesos electrobioquímicos, llamados impulsos nerviosos, sinapsis, potenciales químicos, electroquímicos, neurotransmisores, etc. Procesos bastante bien conocidos, basados esencialmente en interacciones electromagnéticas de alguna manera parecidos o similares a las corrientes eléctricas en los conductos de los sintonizadores, para finalmente en una tercera etapa, ser procesadas en el interior del cerebro donde dichas señales se transforman en conciencia, conocimiento, conciencia y eventualmente distintas acciones como manifestación eferente. En modo equivalente, aunque mucho más complejo, en que las ondas electromagnéticas e invisibles del éter se transforman en determinadas y precisas ondas de presión de aire, sonidos de radio u otro tipo de radiación lumínica codificada y visible, imágenes de TV en los diferentes tipos de sintonizadores. Nada del mundo exterior a nosotros, ni ondas ni partículas, entra o es procesado o interacciona en forma directa con nuestra mente o cerebro. Solo se trata de la transmisión y procesamiento de codificadas señales electrobioquímicas específicas y, bastante bien conocidas, producto de las interacciones de nuestro sistema sensorial, el sintonizador, con el mundo o medio ambiente exterior, el algo o parte del todo, de nuevo, solo interacciones. A tal punto ha llegado el conocimiento de las dos primeras etapas de este proceso, que ya la cibernética nos subyuga con sus posibilidades de realidad virtual, que poco o nada tiene que ver con objetos concretos del medio ambiente exterior, sino que son simplemente señales artificiales que imitan y reemplazan al proceso natural en dichas etapas. También en algunos centros médicos, son operaciones cotidianas los implantes cocleares donde un mazo de electrodos son conectados directamente al cerebro para remediar la audición del individuo afectado por cierto tipo de sordera y similares esfuerzos se están realizando para lograr la visión artificial o, en el sentido eferente, lograr mover objetos con el pensamiento a través de circuitos eléctricos conectados directamente o vía inalámbrica entre el cerebro y algún tipo de robot, una vez codificadas las señales motoras desde el cerebro del individuo.